Les voy a invitar a ir al libro de los Salmos, Salmo 119, Salmo 119, y vamos a tratar en esta tarde versículo 137 hasta el versículo 144. Esta porción es la letra 18 del alfabeto hebreo llamada Testa. O, ahí la podemos leer, Tzade, pero es Testa. Vamos a leer la porción y luego vamos a comenzar con el mensaje. Dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Esta palabra, número 18, teta, significa anzuelo o juicio de Dios. Anzuelo o, más que significa juicio, pero más que juicio sería aplicable a la justicia de Dios. Sería anzuelo o justicia de Dios. Por lo tanto, lo que vamos a tratar en esta tarde es como tema anzuelo de Dios, el anzuelo de Dios. Y quería relacionarlo un poco cuando pensamos de anzuelo, para que, ¿a qué se nos viene a la mente? El anzuelo, todos conocen lo que es un anzuelo, ¿no? No conocen bien. Bueno, el anzuelo justamente sirve para pescar. Los pescadores usan en la parte superior de la caña, ponen un anzuelo atado a una tanza, y en ese anzuelo ponen algún tipo de carnada, ya sean lombrices, puede ser carne, puede ser algún tipo de cebo, algo que llame la atención al pez cuando la tiran dentro del agua. Entonces el pez llama su atención, va, muerde allí, se prende de allí, y eso hace que quede prendido, que quede agarrado y que no pueda soltarse, va a quedar enganchado y nada le va a permitir salirse de ese lugar. Dios también usa un anzuelo para que los creyentes no se pierdan por las corrientes de esta vida. ¿Has entendido la comparación? Dios también usa un anzuelo para tu vida, para mi vida, para nosotros los creyentes. Un anzuelo para que nosotros no nos perdamos a través de las corrientes de esta vida. La calidad de vida del creyente se ve amenazada día tras día por la aflicción y por la angustia, por la adversidad y por la presión que el mundo ejerce sobre nosotros. Que el mundo ejerce sobre nosotros. Pero la palabra de Dios es ese anzuelo que Dios utiliza para que nosotros, para que tú y yo no seamos arrastrados por esas corrientes influyentes, dañinas de esta vida. Dios lo utiliza para retenerte. Dios la utiliza a ese anzuelo que es la palabra de Dios para que tú no te pierdas, para que tú seas retenido por Él. En ocasiones los creyentes somos arrastrados por esas corrientes y nos envolvemos en algunos pecados. A veces por la influencia de compañeros, influencia de familia, influencia de amigos, influencia de algún vecino, somos arrastrados a través de esas corrientes, de esas influencias, y nosotros nos enroscamos, nos envolvemos, nos enlazamos en ciertos pecados. Pero recuerda, creyente, que los caminos pecaminosos de los hijos de Dios son suficientes para provocarnos amargura, para provocarnos dolor, para provocarnos tristeza, para provocarnos desánimo. Y nunca podemos aventurarnos a pecar sin sufrir graves pérdidas. ¿Has entendido? Si te aventuras a pecar porque dices soy un hijo de Dios y ya no hay mal para mí,
porque soy un hijo de Dios y para mí ya no hay condenación. Si te aventuras a pecar, debes saber, hermano, que vas a sufrir graves pérdidas, que vas a llevar un peregrinaje sobre esta tierra que no va a ser cómodo, que no va a ser confortante, que no va a ser placentero para tu vida. ¿Lo estás entendiendo? ¿Estamos acá? No va a ser placentero para tu vida caminar y practicar el pecado. Puede ocurrir como sucedió en los tiempos bíblicos. Puede que te ocurra si te envuelves en las corrientes de este mundo. Si no te abrazas a ese anzuelo que es la palabra de Dios, puede que te envuelvas en ciertos pecados y te pase lo mismo que le sucedió a muchos hombres allá. En el pasado, hombres sufrieron consecuencias por sus pecados. Por ejemplo, el arca de Jehová, el arca del testimonio, fue secuestrada por los filisteos. Los dos hijos de Elí murieron en la guerra. En ese mismo tiempo, el arca fue llevada, los dos hijos de Elí murieron en la guerra. Cuando vino un mensajero y la esposa de uno de los hijos de Elí escucha que su marido había muerto, ella estaba embarazada, da a luz automáticamente a su hijo y en el parto se muere. Y cuando Elí escucha que el arca había sido llevada cautiva, se cae para atrás y se desnuca con la silla y se muere al mismo instante. Ahora, ¿por qué toda esta tragedia? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué todos estos acontecimientos malos, uno atrás del otro? Consecuencias. Porque los hijos de Elí estaban haciendo de lo santo algo profano. Porque los hijos de Elí estaban agarrando las cosas puras de Dios y la estaban usando impíamente, la estaban haciendo inmundas. Y Elí era consciente de eso, sabía lo que sus hijos estaban haciendo, que se acostaban aún con las mujeres que venían al templo. Elí lo sabía y nunca los había reprendido, nunca les había llamado la atención, y las cosas que estaban haciendo estos muchachos estaban generando y ocasionándole un mal al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Ahora todo esto que aconteció, que el arca fue llevada, los dos hijos mueren en la guerra, la esposa de uno de los chicos se muere, Elí cae y se desnuca, todas esas cosas no acontecieron de un día para otro. Pasaron años en el pecado. Pasaron años llevando adelante una desobediencia, una rebelión contra Dios. Pero debes entender que el pecado nunca va a ser ascendente, siempre va a ser descendente. Nunca el pecado te va a llevar a un lugar más alto, siempre te va a llevar a un lugar más bajo. El pecado nunca te va a hacer más santo, el pecado te va a hacer más inmundo, el pecado nunca te va a acercar más a Dios, el pecado te aleja más y más de la presencia de Dios, hasta sufrir las consecuencias por esto. Y eso es lo que le pasó a esta gente. Esto es lo que le pasó. Siguiendo las corrientes del mundo, alejándose de Dios, envolviéndose en pecados. Terminaron mal. Estas son tragedias que obra el pecado en la casa de los creyentes. Estas son tragedias que obra el pecado en la casa de los creyentes. Y tu casa puede ser una de esas. Si piensas que por pecar no va a pasar nada. Total, le pido perdón a Dios y continúo de la misma manera. Sigo por la misma corriente de este mundo. Total, yo ya soy un hijo de Dios. David, cuando pecó contra Dios, él fue desechado de su palacio. Todas sus concubinas fueron violadas y aún su hijo terminó muerto. Y aún más consecuencias recayeron sobre David por su pecado. Así que, hermano, si dejas que el orgullo, quizás sea ese pecado que está en tu vida, a causa de las corrientes de este mundo uno se aferra a ciertos pecados en la vida. Quizás sea el orgullo que lo retiene. Si tú dejas que el orgullo habite en tu vida, debes entender que a la larga habrá consecuencias. Ese pecado va a traer consecuencias a tu vida. Si tú dejas que la inmoralidad abunde en tu vida,
a la larga habrá consecuencias. Quizás al principio no las ves. Está todo bien y nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y continuamos con ciertas inmoralidades y pedimos perdón y continuamos, pero a la larga va a haber consecuencias en tu vida. Cuando dejas que el mal temperamento que hay en ti permanezca y no procura cambiarlo, sino que le da rienda suelta a ese temperamento inapropiado, a la larga van a haber consecuencias. Cuando no disciplinas a tu hijo porque no lo disciplinamos por algunos pecados que quizás podemos ver en ellos, a la larga va a haber consecuencias. Cuando decidimos coquetear con el pecado, a la larga habrá consecuencias. Por lo tanto, los hijos de Dios, creo que tenemos varios motivos para temer. Porque el Señor es un Dios justo. El Señor es un Dios justo y va a dar a cada uno la retribución debida, sea porque hicieron bien o sea porque han hecho mal. Las consecuencias llegarán. Así que el Señor, para guardarnos en su justicia divina, lo hace por medio del anzuelo de su palabra. De esa manera Él quiere guardarnos de las corrientes de este mundo. Él tira ese anzuelo entre los creyentes para que nosotros mordamos allí y nos quedemos aferrados ahí y no nos perdamos a través de estos caminos. ¿Han podido observar cómo la palabra alumbra y hace que el rostro de Dios resplandezca a su vez? Miren cómo dice el versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La exposición de la palabra es la que alumbra a las personas y hace entender. Pero en el versículo 135 dice, haz que tu rostro resplandezca. ¿Cuándo es que resplandece el rostro de Dios? A través de la exposición de su palabra. Cuando su palabra es manifiesta, entonces el rostro de Dios se hace visible por medio de su palabra. Ahora, esta letra teta, que es la que vamos a estar viendo en esta noche, teta nos muestra por qué sucede esto. ¿Cómo es que a través de la exposición de la palabra se hace visible la misma imagen del Dios vivo? Esto es porque el Señor expresa su perfección, lo perfecto que Él es y su eternidad por medio de su palabra. Todo lo que Dios es, su justicia, su santidad, su deidad, su misericordia, su eternidad, toda su esencia, Él la manifiesta a través de su palabra. Por eso es que a través de su palabra alumbra y su rostro se hace visible. Podemos ver la gloria de Dios a través de la palabra, porque ahí está reflejada toda su gloria. Ahí está reflejada. La palabra es la que nos muestra cuáles son sus juicios. La palabra es la que nos muestra cuáles son las decisiones de Dios. La palabra es la que nos muestra cuáles son los deseos de Dios. La palabra es la que nos muestra cuáles son los pensamientos de Dios. La palabra es la que nos muestra cuál es la voluntad de Dios para con el hombre. La palabra lo revela a Dios como Él es. Allí encontramos todas estas cosas. Así que en el versículo 137 dice, justo eres tú, oh Jehová. Justo eres tú. Así comienza esta porción. Recuerden que Tesda significa anzuelo o justicia de Dios. Y comienza diciendo, justo eres tú. Esa es tu esencia, Dios. Versículo 142. Tu justicia es justicia eterna. Hablando de la persona de Dios. Ahora vamos a ver que luego empieza a declarar respecto de la palabra. Pero primero empieza con la persona de Dios. Él es justo. Ahora, ¿por qué? Esa es su esencia. Esa es su vestimenta. Esa es la rectitud y la verdad de Dios. Y las Escrituras lo dejan bien en claro y revelan este testimonio de Dios. Por ejemplo, no lo vamos a buscar para hacerlo rápido, pero el Salmo 11:7 dice, Jehová es justo y ama la justicia.
Presten atención a la palabra. Jehová es justo. Y ama la justicia. Salmo 33:5 dice, Él ama la justicia. El Salmo 56 dice, los cielos declaran la justicia de Dios, porque Él es juez justo. El Salmo 112:9 dice, su justicia permanece para siempre. Y el Salmo 9:4 dice, por lo tanto, se sienta en el trono y juzga con justicia y con rectitud al mundo. Porque Él es justo. Esa es su esencia. Esa es la persona de Dios. Se viste de la justicia. Y por cuanto Dios es justo, sus palabras también son justas. Son el reflejo de su persona, la palabra. Si ustedes prestan atención, lo que hemos leído, no lo vamos a volver a leer, pero el versículo 137 dice, recta es tu palabra. El versículo 138 dice, fiel es tu palabra. El versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra. El versículo 142 dice, verdad es tu palabra. Y el versículo 144 dice, justicia eterna es tu palabra. Al principio dice, tú eres justo, pero luego describe la palabra. ¿Cómo es la palabra? La describe como justa, la describe como recta, la describe como fiel, la describe como verdadera, la describe como pura y la describe como justicia eterna. Esa es la descripción. Al manifestar la justicia de Dios en su palabra, Él hace que nosotros, alguien como nosotros, podamos resistir ante las corrientes de este mundo. Ante las corrientes de este mundo opositor, que está o va en contra de nuestras creencias, de nuestra vida, de lo que nosotros buscamos. El Señor, al manifestar su justicia, y quiero que entiendan este concepto, al manifestar Dios su justicia, por medio de su palabra, Él manifiesta toda su esencia en la palabra, hermanos. Acá lo tenemos al Señor. Eso es lo que quiero manifestarles. El Señor, al manifestarse y poner toda su gloria dentro de estas palabras, el Señor puede, a través de esto, retenernos y guardarnos a nosotros del mundo. Eso es lo que está tratando de decir. Él puede hacerlo a través de su palabra. En primer lugar, sus palabras son justas y pueden hacer que se despierte en nosotros un celo vivo, un celo consumidor, como David, a través de su palabra. Miren lo que dice el versículo 139. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. David declara que había un celo en su interior que lo estaba consumiendo a causa de la maldad de las personas que le rodeaban. Ahora, cuando habla de un celo, está hablando de un calor, de un fuego interno, porque eso es celo. El celo es un fuego que se enciende en tu interior, pero eso es santo. Un celo santo, donde nuestro amor y nuestra ira están conectadas con Dios y con su gloria. Yo amo lo que Dios ama, odio lo que Dios odia, y por lo tanto se enciende un fuego en mí cuando veo algo contradictorio ante la ley de Dios. Y eso es lo que se estaba produciendo en David. ¿Por qué se producía esto en el salmista? Por medio de la palabra. La palabra producía esto. Ahora la pregunta es, ¿estás como David? ¿Estás internamente encendido al ver cómo el pecado abunda en las personas que te rodean? ¿Te enciendes al ver a las personas que te rodean pecar e ir en contra de Dios?
O estás como Santiago y Juan, a quienes los apodó el Señor Boanerges, hijos del trueno, quienes al ver cómo aquellas personas no seguían a su Señor, no seguían a su Maestro, le dijo: Señor, ¿no quieres que hagamos descender fuego del cielo como Elías y lo consumamos? ¿Qué es lo que nos muestra esto? El celo que tenían estos hermanos. Tenían un celo vivo al ver que estas personas no seguían a su Maestro. No te siguen, Señor. Ellos no están con nosotros, ellos no vienen con nosotros. Más vale destruyámoslo. Ese es el celo que se produce. Se produce celo en ti al ver que los hermanos, ¿qué pasa? Que los hermanos no trabajan. ¿Qué pasa? Que los hermanos no quieren servir a Dios. ¿Qué pasa? Que no se comprometen con Dios. Eso lo hace la palabra. Despierta un fuego en tu interior. Un celo vivo se despierta en uno. Por supuesto, este celo de estos hermanos estaba mal encaminado. Y Cristo tuvo que encauzarlo. Ellos querían consumirlo, no era la forma. Estaba bueno ese fuego que tenían por Dios, pero mal encaminado. O quizás estamos como Jehú. ¿Conocen la historia de Jehú? Jehú fue uno de los reyes de Israel y Dios lo usó a este hombre, a este rey Jehú, para establecer ciertos juicios con algunas personas, con algunos otros reyes que había en aquellos tiempos. Dios lo usó a este hombre. ¿Por qué lo usó? Porque tenía celo por Jehová, tanto que Jehú llegó a decir: ven conmigo y te enseñaré mi celo, el celo que tengo para con Jehová. Ven conmigo. ¿Tienes ese celo para aplicar los juicios divinos? ¿Tienes celo? Un celo que contagia a otros, como este hombre. Celo al ver el pecado de los pecadores. Celo al ver cómo las personas no siguen a nuestro Señor. Celo por aplicar la justicia de Dios, que se haga justicia. ¿Lo tienes? Eso lo hace la palabra. En segundo lugar, sus palabras justas hacen que nosotros siendo nada, nos mantengamos en pie. Miren el versículo 141. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Pequeño soy yo, dice, y desechado. Ahora, en otras palabras, lo que estaba diciendo el salmista es: en realidad, soy menos que nada. No soy nada, soy desechado, soy pequeño. ¿Qué soy yo en esta tierra? Hermano, pregúntate, ¿qué eres tú en esta tierra? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Ciertamente no somos nada, somos insignificantes ante la grandeza de Dios, somos insignificantes ante su inmensidad, ante su sabiduría, ante su santidad, su preciosura, ante su gloria. ¿Qué somos? No somos nada. Somos realmente chiquitos comparados con Dios. Job llegó a decir que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites cada mañana. Job se preguntó: ¿qué somos nosotros? Si somos tan insignificantes comparados con tu gloria, ¿qué somos? Nada. Pero además de ser pequeños ante la inmensidad de un Dios todopoderoso y soberano, además de ser pequeños, dice, y desechado. Soy pequeño, pero además soy desechado. Otra traducción dice, nada valgo. Soy menospreciado. Menospreciable soy. Ese es el sentir que está diciendo. David dijo, en otras palabras, en un salmo dijo: soy como un gusano. Yo soy como un gusano. Soy despreciable, soy el oprobio de los hombres. Ciertamente somos pequeños ante la inmensidad de Dios y somos como gusanos entre los hombres. Eso es lo que somos, eso es lo que es.
Eso es lo que eres. Si tienes un alto concepto de ti, debes entender que eres pequeño. Y eres miserable. Eres insignificante. Eres desechable. Eres como un gusano. David lo expresó de esa manera. Ahora, nada bueno hay en nosotros. Nada bueno y hermoso podemos manifestar a no ser por la obra preciosa de Cristo en nuestra vida. Salvo por esa obra preciosa. Salvo por la obra de Cristo en ti. Salvo por la gracia de Cristo en ti. Puedes ser algo valioso. Ser un poco significante. Por eso es que dice en el versículo: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Aunque comprendo que soy chiquitito, aunque comprendo que soy miserable entre todos los hombres, no me aparto de tus mandamientos. Porque tu palabra, este anzuelo, es el que evita que me lleve la corriente. Este anzuelo es el que me ayuda a entender que a través de Cristo y de su obra yo puedo ser algo. Yo puedo ser algo para Dios. Y en tercer lugar, sus palabras justas hacen que en nosotros la aflicción y la angustia no nos hundan. Sus palabras justas hacen que en nosotros la aflicción y la angustia no nos hundan. Que ciertamente lo hacen. Lo hacen con la gente que no tiene a Cristo y lo hacen con los creyentes. Hundidos en sus angustias, en sus problemas, en sus aflicciones. Versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Hermanos queridos, habrá tiempo donde el dolor y la tristeza nos van a invadir, como a David, ya sea por causa del diablo, ya sea por causa del mundo, ya sea por causa del pecado, ya sea por causa de tu carne. Pero la delicia, el ánimo, el sostén, la energía, la fuerza del salmista en medio de esta depresión estaba en la palabra de Dios. Estaba en la palabra de Dios. La palabra de justicia fueron las que confortaron a David. Como dice en el versículo, mas tus mandamientos fueron mi delicia. La pregunta es si la justicia de la palabra de Dios está siendo tu delicia en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la aflicción. ¿Lo está haciendo para ti? ¿Fue el anzuelo de Dios lo que mantuvo a David en pie? Y es ese mismo anzuelo de Dios el que nos puede ayudar a nosotros a mantenernos. Es ese mismo anzuelo, no hay diferencia, no hay nada nuevo. Es la palabra de Dios. Quizás digas, es que yo quiero dejar la corriente de este mundo. Hermano, pastor, yo quiero dejar los pensamientos, dejar de pensar de la forma de este mundo, quiero dejar de hablar como este mundo, yo quiero dejar de vivir como ellos viven, yo quiero dejarlo. Es que yo quiero dejar ciertos pecados en mi vida que aún sigo practicando. Es que yo quiero vivir diferente al mundo. Es que yo quiero que Dios me conforte, me anime, me fortalezca en mis tiempos de soledad, de desánimo por medio de su palabra. Es que yo quiero que sea Dios y no sea cualquier otra cosa de este mundo como lo vengo haciendo. Es que yo quiero. Entonces escucha atentamente. Escucha. Si verdaderamente quieres cambiar, quieres salir, quieres dejar, y que la corriente de este mundo no te absorba y no te lleve, entonces, escucha esto. La palabra es el anzuelo de Dios para hacernos rectos en nuestra manera de pensar como Dios es. Es la palabra de Dios la que te va a ayudar a pensar rectamente, la que te va a ayudar a pensar bíblicamente, la que te va a ayudar a pensar a la manera de Dios.
la que te va a ayudar a que dejes de pensar como el mundo piensa. Es la palabra de Dios. Te va a ayudar a pensar rectamente como Dios es recto. Es la palabra de Dios, el anzuelo para hacernos fieles como Dios es fiel. Si estás siendo infiel, es la palabra de Dios la que puede retenerte y hacerte fiel, como Él es fiel. Recuerden que la palabra es la imagen del Dios vivo, reflejada acá. Y esta fidelidad que hay en su palabra es la que nos hace a nosotros ser más fieles para Él. La palabra es el anzuelo de Dios para hacernos más puros en nuestro diario vivir, si es que quieres ser puro. La palabra de Dios es el anzuelo para hacernos andar en la verdad como Él es verdad. La palabra de Dios es el anzuelo para hacernos justos como Él es justo. Tengamos en mente que es su palabra lo que Él usa para guardarnos del mal camino. Es eso lo que Él usa. No estés esperando cualquier otra cosa, hermano o hermana. Si estás pensando que Dios transforme tu vida, que Dios cambie tu manera de pensar, de hablar, de vivir, la corriente por la que estás yendo, recuerda que Él usa su palabra para evitar que nosotros nos desviemos por las corrientes perversas de este mundo. Así que si no estás prestando mucha atención a su palabra, entonces estás dejando que la influencia de este mundo te lleve a su destino. Si tú no te estás ocupando, si estás descuidando la palabra de Dios, estás dejando que la corriente te lleve. La corriente te va a llevar. Si tú no te agarras a la palabra de Dios, que es el anzuelo que te va a retener. Si tú no te aferras a la palabra de Dios como el anzuelo, como un anzuelo, entonces la corriente del mundo te llevará. Si no estás dedicando tiempo diario a leer y a desarrollar una relación personal con Dios, entonces hoy es el tiempo de comenzar a hacerlo. Desarrolla desarrolla un tiempo en el que diario, en el que tú puedas levantarte, tener tiempo con Dios, tengas tu comunión con Dios, tu relación con Dios. Debes hacerlo. Debes hacerlo. Después decimos, y es que es difícil, es que es difícil. Sí, es difícil. Claro que lo es. Hagamos de cuenta que estamos en el mar. Estamos en el mar y nosotros debemos nadar en contra de la corriente. Y para eso necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos que Él nos tome y nos saque. Si no, nos vamos a ir. Es difícil, pero a través de la palabra de Dios, Dios nos equipa para formarnos a su imagen y poder luchar contra esto. Si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Yo no lo puedo hacer por ti. Ni tu pareja, ni tu amigo, ni nadie lo va a hacer por ti. Depende de ti ponerte y buscar con esfuerzo, con ánimo la palabra de Dios. Y espero que la palabra de Dios despierte en ti ese celo consumidor. Ese celo al ver el pecado de los pecadores, ese celo al ver cómo los otros no sirven y no se consagran a Dios, cómo no siguen a nuestro Maestro, ese celo por impartir la justicia de Dios, ese celo que contagia. Ese celo que contagia, hermano. Necesitamos contagiarnos con el celo de Dios para vivir como Dios quiere que vivamos. Espero que la palabra de Dios sea la que te sostenga en pie al reconocer y al verte tan pequeño e insignificante, miserable, pequeño ante la grandeza de Dios y miserable entre todos los hombres. Que sea la palabra de Dios la que te sostenga y te haga ver cuál es tu valor y el lugar que puedes ocupar, no por ti mismo, sino por Dios en ti. Espero que sea la palabra de Dios la que te sostenga para no hundirte en la tristeza y en el dolor. Que la palabra de Dios sea ese anzuelo para tu vida. Vamos a orar.
Bendito Dios, damos gracias por tu palabra santa, tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque ciertamente en esta comparación tu palabra es como este anzuelo. Tu palabra es esa justicia, Señor. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado tu presencia, tu esencia, a través de ella, Señor. Y podemos encontrarte a través de tu palabra. Por eso es que a través de tu palabra, Señor, a través de la exposición de tu palabra, es que podemos ver tu rostro, Señor. Porque tú te has revelado en ella. Tú quieres revelarte al creyente a través de ella. Tú quieres guardarnos, Señor, de las corrientes de este mundo. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia que el pecado nos daña, que el pecado traerá consecuencias a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Por favor, te lo pido. Despierta en mí más celo, Dios. Despierta en mí, Señor, ese fuego que quema por dentro, Padre, al ver a los pecadores en contra tuya, al ver, Señor, que aún los creyentes no te sirven ni te siguen, no se consagran a ti, al ver que tu justicia no se aplica, Padre. Por favor, te lo ruego. Sigue capacitándonos a través de tu palabra. Ella es viva y eficaz. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.